Presidente, gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Guillermo? Es un placer enorme tener esta posibilidad de tener una nota nuevamente contigo. Bueno, presidente, muchos dicen que lo que va a pasar el próximo domingo es una elección legislativa más, que no tiene ninguna importancia. Pero mi primera pregunta pasa por allí. ¿Qué se juega la Argentina en las próximas elecciones? Yo creo que una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que se desaliente a la gente y no vaya a votar. Y la realidad es que la elección es mucho más importante de lo que creemos. ¿Por qué? Porque dado el formato del sistema republicano que nosotros tenemos, donde las cámaras, por ejemplo, la Cámara de Diputados va cambiando, las elecciones son cada 2 años y cambia por mitades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede que la composición de las cámaras es muy importante, o en senadores, digamos que son 6 años y se van haciendo los cambios. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que si uno no cambia la composición de las cámaras, después es muy difícil poder pasar los proyectos. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros durante el primer año de gestión logramos pasar un montón de leyes, pero sin embargo, este año, como consecuencia de estar en un año electoral, desde el Congreso de la Nación, o sea, hubo toda una actitud destituyente en la cual nos torpedeaban todo el tiempo el programa económico. De hecho, desde el mes de febrero no pararon de tomar acciones en contra del modelo, y esto no es menor, porque después de que en abril del año pasado la actividad tocara un piso, empezó a expandirse muy fuertemente la economía. De hecho, en diciembre del 24 terminamos 6,6% arriba de lo que fue diciembre del 23, que fue cuando asumimos. Y básicamente la actividad económica se venía expandiendo por encima del 5% en el primer trimestre y venía al 7% en el segundo trimestre. O sea, y cuando vieron cómo se estaba expandiendo la economía y que el riesgo país había tocado los 550 puntos básicos, que es un disparador de actividad, digamos, ya sea porque estimula el consumo, porque estimula la inversión, ¿eso qué es lo que generó? Generó una situación en la cual desde el Congreso empezaron a torpedear el programa económico y las reformas que habíamos hecho. En ese sentido, fíjese lo importante que es la composición del Congreso para poder defender las reformas que nosotros habíamos impulsado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se conjugó la forma destructiva de encarar la política del kirchnerismo, que el kirchnerismo, con tal de tener poderes, no le importa si destruye la vida de los argentinos. Y en un año electoral se dio una combinación por la cual, digamos, o sea, Argentina estuvo muy asediada, el país estuvo muy asediado, nos llevó a niveles de riesgo país muy altos y esa situación derivó que las tasas de interés se hicieran muy altas y entonces el impulso que estaba tomando la economía se frenó. Entonces, claramente estas elecciones son muy importantes, es un momento bisagra, porque eso lo que va a ocurrir después de la elección es que va a permitir cambiar la composición tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Y eso lo que nos va a permitir es poder viabilizar ciertos proyectos que hoy están empantanados y que acciones que intenten romper el trabajo que estamos haciendo, podamos bloquearlas. Entonces, la elección es muchísimo más importante, porque, digamos, nosotros, la realidad es que hemos hecho un montón, ¿sí? Digamos, hemos evitado una hiperinflación. Nosotros cuando llegamos la inflación viajaba al 1,5 diario. Eso, digamos, estaba acelerándose a niveles que podrían haber oscilado entre el 15.000 y el 20.000% anual. Hoy la inflación, digamos, es del 30%. O sea, yo entiendo que es alta, ¿sí? Sí. Pero es muchísimo menor. O sea, vamos por el camino correcto. Es decir, la senda que hemos tomado es la correcta. Para mediados del año que viene, la inflación ya va a estar viajando al cero. ¿Ya no va a ser tema la inflación en la Argentina? Va a desaparecer. Nosotros, a mitad del año pasado, frizamos la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está limpiando todo el exceso de emisión que hubo durante el gobierno anterior. Bueno, eso tarda aproximadamente 2 años en limpiarse. Bueno, para mitad del año que viene, la inflación va a dejar de ser un problema. Pero no solo eso, sino que además
Nosotros recibimos la pobreza cuando la sinceramos en 57% en la frecuencia mensual. Bueno, ese número hoy perforó el 30%, es decir, sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza. Yo no estoy diciendo que estamos bien, porque es un infierno, digamos, tener 30% de pobreza, algo verdaderamente aberrante. Pero también hay que reconocer que hay 12 millones de personas que salieron de la pobreza. No solo eso, hay 6 millones de personas que antes no les alcanzaba para comer y hoy le alcanza porque básicamente salieron de la indigencia. Entonces, y no solo eso, también los logros que tenemos en materia de seguridad, ¿no? Porque nosotros teníamos, cuando asumimos, 9.000 piquetes por año, hoy es 0. Hoy estamos con los índices criminológicos más bajos de la historia. Tenemos récord de incautación de drogas, es decir, con lo cual vamos en la dirección correcta. O sea, yo no estoy diciendo que somos Suiza, digamos, no se me ocurriría decir eso. Sí. Pero estamos a mitad de camino. Entonces, no podemos tirar todo este esfuerzo a la basura y volver ¿a qué? A lo que hacían los kirchneristas, déficit fiscal, default de la deuda, riesgo país por la estratosfera, o sea, 10 años sin que el PBI crezca, con lo cual en términos per cápita destruyéndose, jubilaciones de $80. Está bien, hoy, digamos, son $300, digamos, no estoy diciendo que es la panacea, falta mucho, pero $80 era mucho peor. Los salarios, el salario promedio en Argentina, con el kirchnerismo era $300, con nosotros es 1.000. Es decir, las mejoras son sustanciales. Entonces, digamos, ¿qué quieren? Digamos, hay que elegir la libertad o la esclavitud, ¿sí? Porque en el fondo ese es un modelo de esclavitud. Digamos, hay que elegir entre estabilidad económica y la inflación desbordante, ¿sí? Digamos, en el fondo es si abrazamos o no la idea de la libertad. Como nosotros decimos, la libertad avanza o Argentina retrocede. Y la verdad que estamos a mitad de camino, es un momento bisagra. Por eso es que también nosotros le pedimos a la gente que no afloje, digamos, o sea, que entendemos que es duro, que falta, digo, porque está claro que falta, pero, digamos, vamos por el camino correcto, la tendencia es la correcta. Ahora, presidente, ¿qué va a pasar si logra cruzar el Rubicón, si le va bien en las elecciones? Porque en este contexto que usted describe, y esto sé que se lo preguntaron la semana pasada, hay gente que dice, todo bien, pero yo todavía no veo la recuperación económica en mi bolsillo. Mi mes termina el día 20. Ok, yo, digamos, ojo que muchas veces esas son cosas con golpes de efecto. Es más, mucho de eso, digamos, fue también generado desde una encuesta trucha, ¿sí? Digo, porque esto es... Porque el punto es, hoy hay 12 millones de pobres menos. Hoy hay menos inflación. Los salarios están por encima de los que había en el 2023. Hoy hay 6 millones de personas que comen y antes no. Digo, ese es el punto. Ahora, la pregunta es, ¿pero qué es lo más interesante para debatir? Y si me permitís, Guillermo, sí, claro, me voy a tomar unos minutos extras. La única forma de la que se sale de la pobreza es con crecimiento económico. Vos para crecer, digamos, necesitas invertir. O sea, vos necesitas que haya inversión, porque la inversión es lo que genera puestos de trabajo y permite que se paguen mayores salarios. Y a su vez, eso, digamos, esa inversión vos la tenés que financiar con ahorro. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que para crecer, digamos, vos tenés que ahorrar. Y te tienen que respetar los derechos de propiedad para que los ahorros se queden dentro del país y para que los inversores quieran invertir y así se generen los puestos de trabajo que además pagan mayores salarios. Esa es básicamente cómo funciona la ingeniería del crecimiento. Ahora, intentar atajos a esos, en realidad lo único que hace es generarte más problemas. El remedio es peor que la enfermedad. Es engañoso. Exacto. Argentina hace 100 años que está intentando atajos. Y de ser un país desarrollado se convirtió en un país subdesarrollado. Y si hubiera continuado el kirchnerismo, hoy seríamos Venezuela camino a Cuba, ¿no? Porque imagínate si hubiera estallado la hiperinflación y hubiéramos ido a 15.000 o 20.000% de inflación, la pobreza estaría en 95%. Y no es tan lejano, porque vos sabés que en el año 2013, Cristina Fernández de Kirchner, la presidiaria, ¿sí? Que todavía le quedan varias, o sea, está presa, pero le quedan varias causas más que, ¿no? Como, digamos, los cuadernos, los sauces o Texur, digamos, o el memorándum con Irán, ¿no? Pero vos fíjate, en el año 2013 firmó 12 acuerdos bilaterales con Venezuela, es decir, con la narcodictadura de Chávez y Maduro, que ahora, digamos, o sea, se está revelando información de la justicia de España y de Estados Unidos, que son
digamos, un narcoestado. Es decir, digamos, estuvieron financiados por el narcotráfico. Por algo, digamos... Esto lo dijo el jefe de inteligencia, el ex jefe de inteligencia de Chávez, Hugo Carvajal. Exactamente. Digamos, entonces, por algo tuvieron un ministro que decía que, bueno, digamos, habían perdido la batalla con el narcotráfico, claro, porque no lo querían combatir. Y entonces, y en esa situación está fuertemente complicado también, digamos, quien era el canciller en ese momento, que era Tayana. Y obviamente, y otros funcionarios, ¿no? Digamos, como ser el caso de Lustó, digamos, o de Graciela Ocaña, que eran parte del kirchnerismo. Usted está queriendo decir, presidente, que Tayana no lo desconocía lo que pasaba. Claramente que no lo desconocía. Digamos, o sea, no solo que en su haber tiene que haber sido un terrorista, pone bomba, asesino, sino que además fue preso, no por la dictadura, fue preso en el año 75, gobernaba el peronismo. Sí. O sea, el propio peronismo lo metió Isabel preso Perón. porque básicamente, puedo hacer una nota del pie, Estela Martínez. Sí, sí, sí. Perón. Sí, está bien. Sí. Pero no solo eso, digamos, después fue vacunado VIP. Y además no desconocían todo este entramado con Venezuela. Entonces, bueno, eso es lo que está del otro lado. Ahora, los atajos no llevan a ningún lado, que este era el punto que quería hacer. Lo voy a hacer con esto. Porque a veces dicen, no, la gente no puede esperar, porque el crecimiento es un proceso lento. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, nosotros proponemos abrazar de la idea de la libertad. Eso podría hacer que en el lapso de 10 años nos parezcamos a España. En 20 a Alemania, en 30 a Estados Unidos, en 40 a ser el país más rico del mundo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que nosotros venimos de 100 años de decadencia. Si usted no puede arreglar en 20 meses 100 años de decadencia. ¿Es una batalla cultural, presidente? La batalla cultural es fundamental porque es lo que permite, digamos, que la gente vea el horizonte. Claro. Digamos, la batalla cultural lo que hace es mostrarle el horizonte a la gente. ¿Qué es esto que yo le estoy contando? Entonces, ¿se puede estar mejor? Sí. Ahora, no podemos esperar que 100 años de destrucción se arreglen en 20 meses. Claro. Ahora, pero a veces dicen, no, bueno, pero no se puede esperar. Tomo el punto. Ahora suponga lo siguiente, una persona que quiere estudiar para médico, o sea, quiere ser médico. Bueno, ser médico y la especialización le puede demandar por lo menos 7 años. ¿Está Sí. claro? 7 Más años. todo después. Sí, sí. Sí, está. Ahora, ahora vamos a ver los atajos que proponen el kirchnerismo u otras fuerzas y que niegan la propia dinámica del crecimiento económico. Bueno, es interesante.